Hola, yo soy Jazz, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy está fuerte el tema, pero sucede. Entonces, a mí me pasaron 3 casos y les voy a platicar cómo pasó, qué se hizo, cómo estaba la situación, qué hacíamos en esos casos, qué herramientas teníamos. Y bueno, el contexto y todo. Bueno, corrí el año 2013. Les estoy hablando de años desde que yo inicié, se veían todas estas cosas. Entonces, una cosa fue cuando yo hice interinato y otra ya cuando me dieron mi plaza. En ese momento yo estaba de interinato y bueno, el primer caso fue 2013. Sí, fue 2013, chicos. Sí, yo entré para mi primer internato 2013. Bueno, fue el año 2013, les estoy hablando de hace más de 10 años. Y pues sucede que yo era tutora de tercer grado en esa secundaria y me tocaba estar a cargo de ese grupo. Entonces, pues resulta que encontraron a 2 chavitos de mi grupo tutorado fumando Mary Jane y no sé dónde del patio, ¿no? Que yo ni cuenta. Pero bueno, también eso, oigan, de que los profes tienen que estar monitoreando toda la escuela en los recesos. ¿Por qué? Porque si no, se matan. Entonces, pues ya, total que me hablan y yo así de, ¿qué pasó? Entonces me hablan y me dicen la situación, que 2 alumnos míos, qué tal y qué tal y qué tal, ¿no? Entonces, pues que hablara con ellos. Digo, en ese momento yo no sabía mucho de nada, ¿no? Era mi primer interinato y yo así de, wow, empezamos recio. Entonces, pues era un poco complicado. Y ya, o sea, yo hablé con los chavos, les dije, oigan, o sea, ¿qué les pasa, no? O sea, digo, es cosa que no deben hacer y menos en la escuela. Entonces, eran 3, ya me acordé, eran 2 chavitos y una niña, o sea, eran 2 niños y una niña. Y ni niños, eran adolescentes, ¿no? Pero pues en secundaria tú piensas y crees que sabes todo, tú piensas y crees que puedes con todo y no es así, pero bueno, ellos se creen grandísimos. Y digo, esa edad todo el mundo se cree que ya lo sabe todo, ¿no? Pero no, es más los problemas y el peligro que corres que lo que realmente crees que estás haciendo. Bueno, pues resulta que yo platiqué con ellos y les dije, oigan chicos, pues no, ¿verdad? O sea, ni siquiera deberían de andar fumando y menos en la escuela. Y ya, después, pues era zona, pues, ¿qué les digo? Era periferia. Entonces nos vamos al contexto y digo, en todos los contextos se da este tipo de cosas, ¿eh? No están exentos. Pero era periferia, era pues a lo mejor cierta parte un poco de marginación, ¿no? Y era padres que trabajaban todo el día, alumnos que estaban todo el día solos, ellos se alistaban solos para ir a la escuela porque sus papás ya estaban trabajando en las maquilas, en tal o por cual, no sé, ¿verdad? Bueno, entonces ya yo hablé con ellos y les dije que por favor que no volviera a pasar algo así porque eran cosas muy delicadas y que ellos no tenían edad como para andar haciendo esas cosas. Bueno, entonces uno de ellos, yo creo que ya lo platiqué aquí, pero uno de ellos parecía como de 28 años y yo en ese momento tenía 23 años. Entonces él se veía muchísimo más grande que yo, traía muchísima más vida que yo. Entonces a veces uno así va pues de casa, ¿no? O sea, que no te han tocado muchas situaciones de esas y a veces ni siquiera sabes qué es, no sabes cómo actuar, no sabes nada de eso. Y les digo porque yo conocí el olor a Mary Jane a los 28 años. O sea, yo ni siquiera sabía qué era, yo no sabía qué olía, yo no sabía nada. Entonces estábamos en Estados Unidos y nos invitaron pues a unos bolos, ¿no? Y ya fuimos a los bolos y tal. Entonces íbamos pasando como por la entrada, era como un pasillo para llegar a la entrada y yo tengo olfato de perro, o sea, yo huelo a kilómetros. Entonces me llegó un olor como a zorrillo y luego yo y digo, guácala, huele a zorrillo. Y pues iba mi papá atrás de mí, iba yo y luego iba mi prima enfrente de mí. Y luego volteé a mi prima y me dice, ¿cómo estás tonta? Huele a, ya sabemos qué.
Y le digo, uy, pues perdón, discúlpame por no ser una drogadicta, o sea, discúlpame por no conocer, disculpa mi ignorancia. Entonces ya ahí me cayó el 20 de que a qué olía, ¿no? O sea, olía a zorrillo y no era un zorrillo, pero bueno. Entonces ya, total que pues yo no estaba introducida en ese tema, yo no conocía nada, yo pues nada, o sea, ni cómo eran, ni cómo olían, ni a qué sabían, y yo no sabía nada. Entonces, pues ya total, uno desinformado, uno ignorante, y digo, pues sí, ¿verdad? O sea, yo ignoraba alcohol, drogas, yo ignoraba todo eso, porque a mí no me gustan esas cosas. Entonces, pues ya hablé con ellos y veía yo de qué contexto venían, pues nada, o sea, me tocó platicar con ellos, les dije que no volviera a pasar, que ellos estaban muy jovencitos para ese tipo de cosas, que no se volviera a repetir y que pues no tenían por qué andar en esas cosas cuando estaban demasiado chicos. Entonces, pues ya, que creo no volvió a pasar o no recuerdo, la verdad, fue hace mucho tiempo. No recuerdo si volvió a pasar o no, pero supongo que ellos ahorita ellos han de tener unos que 20, como unos 24 años, 25 más o menos. Yo a muchos les perdí la pista, otros siguen ahí en mis redes o siguiéndome o platicando conmigo, mandándome mensajes, casi siempre pues de exalumnos, ¿no? Y bueno, les digo, en ese momento uno como profe está desarmado y dices, wow, niñitos, tienen más vida que yo. Pero bueno, o sea, sí está cañoncísimo. El segundo caso, que ese sí fue de, no manches, o sea, yo sí me quedaba así de, what the fuck. O sea, no me tocó a mí, pero yo estuve como indirectamente ahí. Entonces yo daba segundo grado y pues ya, ¿no? O sea, yo tenía al hermano de este chavo que pues se metió en eso y pues nosotros bien padre, o sea, este niño, bueno, perdí un año y yo estaba repitiendo, entonces le echaban muchísimas ganas conmigo y pues no sé, o sea, en mi grupo todo bien con los que me tocaron, pero el otro segundo, o sea, eran 2 segundos. En el otro segundo había un chavito que pues igual pero lo hacía con polvito mágico, o sea, coca. Entonces, pues sí, ese polvo blanco, ¿no? Y pues ya yo así de, ¿qué? O sea, jamás me ha tocado eso. Para mí era algo fuertísimo. Y yo dije, no manches, o sea, y un día a mí me impactó mucho, que fue el día que yo me enteré, o sea, yo ni sabía, yo iba a dar clase y yo ni sabía nada. Pero bueno, yo no sabía como el detrás de cada alumno. Yo solamente convivía con ellos el día a día y quien se acercara a platicar conmigo, pues platicábamos y ya. Entonces, ese niño era como que muy grosero, era muy así, muy agresivo. Era así bien agresivo, era medio grosero, era así bien, bien enojado con la vida, o sea, no sé. Entonces, un día llegó la mañana, o sea, eran 8 de la mañana. Entonces el chavo, o sea, no podía como que hablar o no sé qué rollo. Entonces la maestra decía que pues estaba y ella llevaba como unos dulces. Eran 8 de la mañana, llevaba unos dulces y le empecé a dar dulces que porque se había trabado de la mandíbula, que porque estaba muy mal y yo así de, ¿what? Entonces ya, total, que ya lo logró como tranquilizar, o sea, yo no sé cuál sea el grado a sobredosis, yo no sé cuáles son los niveles de eso, ¿verdad? Entonces, pues total que estaba mal, mal, mal el chavito. Entonces yo decía, no manches, a ver si no se nos va o sea, estaba así como paralizado, no sé cómo explicarles, estaba así como paralizado, o sea, que no podía, o sea, si le salía hasta espuma de la boca, o sea, sí le llegó a salir como espumita y yo así de, o sea, yo estaba en shock, yo nunca había visto, yo nunca había vivido eso, yo nunca había nada, entonces yo estaba así de que no manchen, y a mí me platicaron, bueno, primero me platicaron los alumnos porque se enteran de todo, me platicaban los alumnos y obviamente, pues el hermano de él que estaba conmigo, así de que pues agüitadillo, ¿no? Decía, "Ay, no es mi hermano, no, 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 no". Entonces,
yo así de, pues chicos, o sea, yo platiqué con ellos en general, les digo, oigan, pues así están las cosas, así está el ambiente, así está esto, pero depende de cada persona si acepta o no. Es una decisión propia y tal, tal, tal. Yo estaba hablando con ellos, ¿no? Entonces ya total, que pasó eso y yo me la pasaba jugando boli en los recesos con mi alumnito, el que estaba en mi salón. Era buenísimo para el boli. Entonces ya un día casi me rompe la nariz. Me dice, maestra, y yo no se apure, estamos jugando, no pasa nada, todo está bien. Y ya él era muy bonito conmigo, mis alumnos eran muy bonitos o sea, en mi clase, ¿no? Conmigo. Entonces, pues ya total que lograron, o sea, la maestra logró como que el chavito volviera en sí. Y pues ya, ¿no? Después pasaban los días y o sea, y él era así como agresivo, que les digo, o sea, y eso pasó, y yo no me acuerdo cuánto tiempo pasó más que yo ya me fui de ahí, ¿por qué? Porque en otro interinato, pues tus interinatos van terminando. Entonces ya, pues ya yo ya no supe, ¿no? Yo así de, pues despedida, chicos, yo me tengo que ir y pues a seguir mi vida, ustedes sigan con la suya, cuídense mucho y tal. Entonces, para esto, pues yo ya no supe nada de ellos. Porque me acuerdo una de las veces. Ahí fue cuando yo empecé a mi primer interinato en la sierra. Y allá es muy, muy común el tesguino. Entonces, el día del estudiante o sea, habían hecho tesguino como para la tardeada y que no sé qué. Y yo así de, pues eso es alcohol. Y decía, no, es que como con poquito alcohol y con mucho alcohol. Y yo, no deja de ser alcohol. Y decían, bueno. Y yo, bueno, ¿lo va a probar? Y yo, no, les dije, a mí no se me antoja. Maestra, una vez en su vida. Y yo, ok. Entonces dije, sírvanme poquitito, o sea, eran vasos de esos de plástico, ¿no? Entonces dije, sírvanme un cuarto, o sea, menos de la mitad. Y ya yo lo probé, o sea, a mí no me gustó. Entonces, pues ya ellos en su ambiente y que talala, ¿no? Y ya, o sea, pasó el día del estudiante, lo de la tardeada, estábamos ahí al pendiente de todos los chavos. Y es que, oigan, en serio, antes como que uno no era tan descarado. Como que uno era vago o eras travieso, así, pero pues tenías tus límites, ¿no? O al menos yo me medía mucho. Yo sí, a lo mejor hacía travesuras o cosas, pero sí me medía mucho de no andar haciendo cosas graves, o sea, era como limitadas, cosas limitadas. Entonces ya fue lo del día del estudiante, chalala. Creo que salimos de vacaciones, algo pasó que a mí se me cortó el internato, me mandaron a otra escuela, no me acuerdo, pero sí. Entonces ya pasó el tiempo, pasaron muchos años de eso y pues yo ya no tuve contacto con ellos, yo ya no supe nada de ellos, yo cero. Pues resulta que este niñito, el que así, él me mandó, o sea, en mis redes sociales, ¿no? Me mandó un mensaje, pero carta. Y yo dije, ¿qué pasó? Me asusté. Dije, ¿qué pasó con este niño? No, o sea, en ese momento pasarían unos, ¿qué sería? Yo creo que cuando él me encontró en redes sociales fue cuando me mandó el mensajito, ¿no? Pues que pasarían como unos 5 años después, más o menos, como unos 5 años después de eso, me mandó un mensajito. Y ya, vía Facebook, ¿no? Y me mandó y me decía, hola maestra, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Y le escribo, pues miren, es que me da un poquito de sentimiento, la verdad. Porque yo dije, ay, o sea, sí te pones en los zapatos de ellos y a veces no es que justifiques, pero, híjole, sí la gente como que toma el refugio en lo que puede, o sea, que son las adicciones, ¿no? Y digo, uy, o a lo mejor, como yo crecí en una familia bien, todo bien, o sea, mi mamá se preocupaba de nosotros en todo sentido, en todo momento, en todo, o sea, hasta decirles que era hasta cierto punto un poco sobreprotectora con nosotros, pero por lo mismo, o sea, quería cuidarnos y quería que no nos pasara nada. Y yo lo entiendo, o sea, yo decía, mamá, ya, déjame respirar, pero yo entiendo el cómo ella actuaba y por qué nos cuidaba, o sea, sí, ¿no? O sea, a mí no hagan de cuenta una burbuja, o sea, sí, me educaron en una burbuja.
Y yo cuando salí al mundo dije, wow, ¿qué es esto? Tanto en cosas buenas como en cosas malas o cosas extraordinarias que yo fui descubriendo poco a poco cosas, pero ya grande, o sea, yo ya descubrí muchas cosas grande. Y bueno, agradezco esa parte de mi mamá que pues nos cuidó bastante, ¿no? Y les digo, uy, bueno, el mensaje decía, el mensaje decía, hola maestra, dice, soy tal y vengo a pedir una disculpa porque yo me porté muy mal con usted, fui muy grosero, fui tal, tal, tal y tal. Y la verdad, me siento muy mal de haberla tratado así y quiero disculparme con usted y quiero decirle que en ese momento yo tenía muchos problemas en mi casa. Dice, eso decía, que tenía muchos problemas en su casa, que la estaba pasando muy mal, que pues él no quería ser así, pero que no sé, o sea, como que tenía que ser así como para que no vieran lo frágil que él estaba, ¿no? No sé. Bueno, pues total que ya yo le contesté y le dije, le digo, gracias, le dije, qué bonito, agradezco sus palabras y espero que ya no haya, pues que ya no le haya pasado tan mal, ¿no? O sea, que sus problemas se hayan solucionado, que ya usted esté más grande, que vea las cosas diferentes. Y sí, maestra, me dijo, yo ya nada que ver con eso, me dijo, ya soy una persona muy diferente, me dijo, y soy una persona pues más consciente, ¿no? O sea, no me acuerdo si las palabras exactas, pero de eso trata el mensaje. Entonces yo así de, híjole, y te pones en los pies y digo, no justifico, pero digo, qué difícil ya esas edades y con eso, entonces yo sí digo, híjole, a veces necesitan solamente que los escuches, a veces necesitan solamente hablar, que los escuches, que los entiendas, que les des un consejo, no sé. Entonces, yo siempre a mis alumnos les decía, hablen conmigo de lo que quieran, pregúntenme lo que sea. Y pues bueno, obviamente ellos, y te da vergüenza con tus papás o te da vergüenza con personas que te conocen, ¿no? Y me acuerdo mucho en mi primer interinato, que fue en Juárez, el que les digo de la Mary Jane, había una niña que me preguntaba muchísimas cosas sobre sexualidad y yo le contestaba. Yo sí le contestaba todo, yo le decía todo, yo la orientaba, yo siempre con todos los consejos que yo podía darle, ¿no? Bueno, porque sabemos, o sea, que hay muchos niños que son muy adelantados, hay muchos niños que pues ven las cosas diferentes. Pero yo sí les decía, a ver, freno aquí, freno aquí, freno aquí. Usted, sus límites van a ser estos o tiene que hacer estas cosas de tal manera. Bueno, pero bueno, eso pasó con este niño que les digo que a mí esa vivencia, o sea, se me quedó en la mente, o sea, hasta el día de hoy recuerdo cómo, o sea, tengo yo la imagen aquí en la cabeza y ya pasaron muchísimos años. Y bueno, el tercer caso de drogadicción fue pues hace poco, o sea, no fue ni hace mucho, fue cuando yo estaba en Tatahuichi, no sé si se acuerden. Y bueno, pues fue con y otra vez Mary Jane. Y yo les decía a los niños y a las niñas que cuando pasara algo en la escuela, que cuando ellos vieran que algo no estaba bien, que tuvieran la confianza de decírmelo. Y muchos decían, es que yo no soy chismoso. Y yo no soy chismoso. A lo mejor le puedes estar salvando la vida a alguien. Solamente es informar. Y yo siempre mantenía todo en el anonimato. Entonces, pues fueron y me dijeron que estaban fumando allá arriba, atrás de no sé qué. Y yo así de, ay, no puede ser. Entonces ya pues platiqué con ellos y les dije, ¿qué está pasando? Y díganme por qué. Cité a los padres de familia, hablé con padres de familia, hablé con todo y pues bueno, yo, no es que yo haya hecho un escándalo, pero como que el problema se iba haciendo cada vez más grande. Y resulta que se empezaron a meter como los directores de todas las escuelas, ¿no? Y que yo les decía, oigan, a ver, necesitamos, porque, ya me acordé, decían que este niño, que no era la primera vez que lo hacía y que lo hacía desde que estaba en primaria. Yo así de, ¿what? Entonces, es como, a ver,
profe o director de la primaria, tenemos que hablar esto. Entonces ya se empezaron como que a juntar los directores de todas las escuelas e hicimos una reunión general en donde hablamos con los muchachos y les dijimos y que de todas las edades y cómo estaba la situación y que yo sí estaba muy molesta, la verdad, porque dije, qué vergüenza que pase en mi escuela, pero bueno, son situaciones que tú tienes que manejar. Pues resulta que ya nos juntamos, hizo una super reunión, llegaron las autoridades indígenas, estuvimos hablando y platicando de eso y ya dijeron que no iba a volver a pasar y que Pero volvemos al fondo de esto. Familias, contextos, amistades, acceso a. Entonces decían que la mamá de este niño pues jamás le ponía atención, que ella sabía que lo hacía y no le decía nada. Entonces digo, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, la mamá como que le valía. Y yo digo, pues no. Entonces, años después de eso, pasaron como una campaña por medio de la SEP. Nos dieron una campaña de drogas y de drogadicción y las drogas, cómo se manejaba, cómo hacerlo, cómo evitarlo, como tal, ¿no? Pero a ver, nosotros como profes hacemos hasta lo imposible por nuestros alumnos. Hacemos todo lo que está en nuestras manos por solucionarlo, por detenerlo, por prevenirlo, por todo. Pero el problema no nada más es en la escuela. Yo digo que el primer problema es en casa, porque no les hacen caso, se la pasan en todo menos poniéndoles atención, se la pasan, no sé. Pero también existe el otro lado, que yo tenía una alumnita y se quedaba dormida en la clase. Eso era en Cancún. Se quedaba dormida así, pero un sueño. Y así de, no manchen. Las primarias así como que la despertaban. Y oye, pues, y que no, a la niña le ganaba como el sueño. Yo no sé por qué, yo no sé qué estaba pasando. Pues días después llega la mamá y me dice, maestra, es que yo hago todo por mi hija y no sé qué tiene, no sé qué le pasa, no sé cómo actuar. Me dice, ayúdeme. Y yo así de, pues es que, ¿qué le digo? O sea, yo le digo, pues le tiene que poner atención, tiene que ver qué está pasando, tiene que orientarla, apoyarla. Me dijo, es que yo hago hasta lo imposible por ella y no reacciona, no quiere, no nada. Entonces muchas veces son problemas que están celosos que por el hermanito y que a ellos no les hacen caso. O que, nació el niño recién nacido y que tampoco. Entonces, salió el niño brillante y la atención está en el brillante, ¿no? Entonces son muchas cuestiones de ese tipo que no se pueden controlar, pero pues como padres digo, deben de hacer lo mejor posible por sus hijos, atenderlos, cuidarlos, alimentarlos. O sea, a veces a mí me llegaban alumnos sin comer, la mayoría del tiempo me llegaban sin comer. Me acuerdo mucho, eso fue en Guadalupe Calvo, que una señora me criticaba mucho me criticaba, que por todo me criticaba, pero pues le metía cosas la compañera tóxica que yo tenía en ese momento. Y bueno, la señora siempre estaba así conmigo, ¿no? Y la niña nunca comía, o sea, la niña nunca le daban de comer. Yo era la abuelita de la niña. Entonces mi mamá siempre andaba acarreando comida, o sea, siempre llevaba comida a la niña para que comiera, ¿no? Entonces ya, total que, un día a mí sí me hartaron. Y yo sí le dije a la señora, le dije, mire, usted ni diga nada, le digo, mejor atienda a esta niña, pues le dije el nombre, ¿no? Le dije, atienda a esta niña, le dije, porque ni come, le dije, ni comida le dan. Y yo se quedó así como callada de que, no manches, o sea, le digo, lo primero es la comida en casa. Entonces, pues sí, ellos decidieron tener hijos y al momento que tú decides tener un hijo es para cuidarlo, protegerlo, proveerlo y hacer todo por él. Entonces, si tú no tienes la mentalidad de cuidarlo, protegerlo, proveerlo y hacer todo por tu hijo, no tengas hijos. ¿Por qué? Porque al momento de que crezcan, de que todo, van a andar ahí solos, van a andar ahí sin pues sí, o sea, la parte afectiva, lo emocional, entonces muchas cosas y todo empieza por lo mental. Primero es lo mental y luego lo físico y pues así, ¿no? Entonces, otros alumnitos, o sea, yo me daba cuenta que un día un niño se quebró un brazo y ahí está el video para que lo busquen. Y el pantaloncito del niño, o sea, tenía como una semana sin lavarse. O sea, estaba duro el pobre pantalón.
Entonces yo digo, oigan, pues también eso, o sea, yo sé que a lo mejor mucha gente batalla, mucha gente, pero tienes que hacerlo y hacerlo lo mejor posible, salir adelante con tus hijos y tú, o sea, y digo, muchas veces en cuestión de una violación o algo, o sea, inmediatamente aborten. Yo estoy a favor de eso. De que si alguien o tú sufres una violación, abortar inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso no es algo que tú decidiste. Si te embarazaste por bruto, ahí sí, tenga su hijo y hágase responsable. Pero en el caso de eso, o sea, yo sí digo, tú no tienes por qué estar cargando con un hijo que no te corresponde porque tú fuiste víctima de algo y no tienes por qué vivir con eso por el resto de tu vida. Y así, o sea, claramente, lo que es. Pero bueno, así son las cosas, chicos. Cuídense mucho, les mando un beso y yo los veo en otro video. Bye.